Un sábado Jesús iba caminando entre los sembrados y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le preguntaron: ¿por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en sábado? Él les respondió: ¿no han leído acaso lo que hizo David una vez que tuvo necesidad y padecían hambre él y sus compañeros? Entró en la casa de Dios en tiempo del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes sagrados que solo podían comer los sacerdotes y les dio también a sus compañeros. Luego añadió Jesús: el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado, y el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. No juzgues y no serás juzgado, con la vara que midas serás medido, va a decir el Señor fuertemente. No una vez, sino varias veces va a hacer referencia a esta acción que es tan fácil de realizar. Tanto en la primera lectura, tomada del primer libro de Samuel en el capítulo 16, como en el Evangelio de San Marcos en el capítulo 2, vemos la acción del hombre de juzgar. Juzgar sin saber. Dice la primera lectura que el Señor le dijo a Samuel que fuera a Belén y que ungiera a uno de los hijos de Jesé, porque él ya había desechado al rey Saúl, porque se había portado muy mal, entonces, y por lo tanto ahora para él ya no era el rey, y que había que ungir un nuevo rey. Y fue Samuel a Belén, y le dijo a Jesé que fuera él con todos sus hijos. Cuando llegó el primer hijo de Jesé, dice que era alto, de buena apariencia, o sea, guapo, ¿eh? Fuerte. Y dijo: este es el rey, ¿verdad? Porque si Israel necesita un hombre que saque el pecho, tiene que ser fuerte, alto, cholotón, ¿verdad? Bien comido. Viene el Señor y le dice: no te dejes impresionar por su aspecto ni por su gran estatura. No te dejes impresionar, pues yo lo he descartado. Yo lo he descartado, porque yo no juzgo como juzgan los hombres. El hombre se fija en las apariencias, pero el Señor se fija en el corazón. Miren qué palabra más bonita, ¿verdad? No es ese. Y luego pasó el segundo, pasó el tercero, tampoco, el cuarto, tampoco. Bueno, dijo, ¿y si estos son los hijos de Jesé? ¿Será que este habrá tenido algún bajo de agua, verdad? Porque ya no está. Y le dice: ¿dónde está? ¿Estos son todos tus hijos? Te dije que trajeras tus hijos. No, le dijo, falta uno, el más pequeñito. Y ese es pastor y está cuidando las ovejas. En el pueblo de Israel, el hijo que gozaba de más privilegio, de más rango, siempre era el primero, el mayor. Incluso era el único que se consagraba a Dios. Si se acuerdan, el hijo primogénito será consagrado al Señor. Y el segundo, tercero, cuarto y el séptimo, menos. Menos. Y ese menor, el más pequeño, era pastor. No tenía un cargo importante, lo que le tocaba era cuidar las cabras. Allá está. Viene Samuel, un hombre importante en aquel tiempo, el cual incluso todos los ancianos de Belén salieron a recibirlo cuando llegó. E incluso le dijeron, cuando lo vieron llegar: ¿vienes en son de paz?, le dijo. O sea, con miedo.
Y le dijo, sí, vengo en son de paz, vengo a ofrecerle un sacrificio al Señor. Entonces cuando vio que habían pasado todos los hijos de Jesé y el Señor todavía no había dado el signo quién era el que él había elegido, dijo, traigan a ese muchacho, porque mientras él no venga, no nos sentamos a comer. Dios mío, ¿ah? Qué niño más importante, ¿verdad? Y cuando va llegando el más pequeño, dice aquí, entonces él mandó a llamar, el muchacho era rubio y de ojos vivos, y de buena presencia. O sea, no era ningún feo, ¿verdad? Era bonito el niño, ¿verdad? Bien bonito, rubio, ¿verdad? Y ojitos vivos, dice. Saber qué significará eso, ¿verdad? De ojos vivos, o sea, alegres quizás, ¿verdad? Alegres, bien como decían allá, bien, expresivo, ¿verdad? Expresivo, los ojos vivos, bien expresivos. Entonces, así era el niño. Y cuando llegó, le dijo el Señor, ese es, levántate, úngelo, porque este es. Tomó Samuel el cuerno con aceite y lo ungió delante de sus hermanos. Ahí entendió Samuel que Dios no mira como los hombres. Dios mira de manera distinta. Por eso es que la palabra de Dios, Jesús va a decir con mucha insistencia, no juzgues y no serás juzgado. Con la vara que midas serás medido. Hipócrita. Deja de decirle a tu hermano, mira, ven, te voy a sacar la paja que tienes tú en el ojo, mientras que tú llevas una viga. Y hermanos, ¿cuánto necesitamos reflexionar sobre eso, verdad? ¿Cuánto necesitamos? Jesús se encuentra también con un grupo de personas también, con los fariseos, que andaban detrás de él para ver cómo actuaba él y cómo actuaban sus discípulos también. Dice el Evangelio, acuérdense que nos dice que a veces Jesús y sus discípulos ni tiempo tenían para comer, ¿se acuerdan? Que nos han dicho eso, que ni tiempo ni para comer, mucho menos para descansar. Y dice que iba pasando Jesús con sus discípulos por un sembrado y los discípulos empezaron a cortar espiguitas de trigo, las molían en sus manos y se comían los granitos del hambre que llevaban, aquellos pobres hombres. Entonces, cuando los fariseos vieron aquello, claro, aquellos como lo andaban comiendo carne de gente, ¿verdad? Criticando, eso andaban su bolsa de pan y algunas sus tamales, pupusas o totopostes, ¿verdad? Para que las aguantaran, para así no tener que andar perdiendo tiempo para criticar a la gente. Ellos estaban con la panza llena, y si no se llenaban con comida, se llenaban comiendo carne de gente. Mira, esos tus discípulos. O sea, acuérdense que lo que son los discípulos es reflejo del maestro. Entonces, criticar a los discípulos era también criticar al maestro, decir, vos les estás dando mal ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo que vos les estás dando? ¿Cuál es la instrucción que les estás dando? ¿La formación que les estás dando? ¿Qué clase de maestro eres? O sea, eso es el reproche. Mira, están haciendo lo que está prohibido hacer en sábado. Mira, están cortando ramas de trigo, espigas, y se las están comiendo. Viene Jesús y les dice, ¿no han leído acaso lo que hizo David una vez que tuvo necesidad y padecían hambre él y sus compañeros? ¿No han leído? ¿Y por qué les está sacando un texto bíblico del Antiguo Testamento? Porque ellos presumían de saber todas las Escrituras y estaban presumiendo que ellos sí cumplían la ley y que conocían la Sagrada Escritura. David entró a la casa de Dios, al templo, en tiempo del sumo sacerdote Abiatar. Comió de los panes sagrados que solo podían comer los sacerdotes.
Solo los sacerdotes podían comer ese pan, porque eran panes sagrados. Y les dio también a sus compañeros. No solamente comió él, le dio a sus soldados también. Y no cometió pecado. ¿Por qué? Porque el valor primero, ¿cuál es? La vida. Es la vida. Luego añadió Jesús, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. El sábado se hizo para ayudar al hombre, no para destruir al hombre, es lo que les está diciendo. Y también el Hijo del Hombre es dueño del sábado. O sea, en pocas palabras, si yo no les digo nada, que soy dueño y que tengo el poder de hacerlo, mucho menos ustedes. Eso está diciendo el Señor. Y hermanos, ¿cuántas veces nosotros usamos también la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, para apedrear a nuestros hermanos, para acusar a nuestros hermanos? Cuando el único que puede condenar, el único que puede señalar, es Dios. Porque la palabra de Dios es para salvar, no para condenar. Es más, Jesús mismo, ¿qué dijo? Yo no he venido a condenar el mundo, he venido a salvarlo. ¿Y cómo es posible que la iglesia se va a convertir en un medio de condenación cuando debería ser medio de salvación? ¿Cómo puede ser eso de que en la iglesia seamos nosotros los que digamos, tú sí puedes venir a la iglesia, tú sí no puedes ir, tú te vas a ir para el infierno, tú estás condenado? No, hermano, ninguno de nosotros. Me acuerdo que un sacerdote decía, al pecado se le trata con cepillo de alambre y se restriega para que salga a costra. Pero al pecador se le trata como una flor, con delicadeza, con cariño. Y eso es lo que nos falla a nosotros. Nosotros estamos apedreando el pecado junto con el pecador. Y díganme, así, ¿cómo van a querer buscar al Señor las personas? Cuando lo único que van a encontrar en la iglesia son verdugos que los apedreen, que les señalen. No, hermanos. La iglesia es nuestra madre y como madre tiene que tener siempre los brazos abiertos para todos aquellos que quieran encontrarse con el Señor. No seamos nosotros verdugos o piedras de tropiezo para aquellos que quieran encontrarse con el Señor. Dios sabe por qué trae a cada una de las personas a la iglesia. Algo tiene, un plan tiene para ellos. ¿Qué es lo que va a hacer? Nosotros no lo sabemos, pero nosotros no debemos estorbar en el plan de salvación que Dios quiera realizar. Si no queremos ayudar, si no queremos trabajar, pues no estorbe. ¿Verdad? Bastante hace, decía un refrán por ahí, el que no estorba. Todo cristiano tiene una vocación. Y esa vocación es vocación al servicio, a servir en la obra de la evangelización. Si yo no quiero servir, si yo no quiero ser parte de esa obra, si yo no quiero comprometerme con el evangelio, de hacer llegar el mensaje de la palabra de Dios a aquellos que más lo necesitan. Y saben, hermanos, ¿dónde está ese campo de hacer llegar el mensaje de la palabra de Dios donde más lo necesitan? Muchas veces en nuestro propio hogar, con nuestra propia familia, con los hijos, con nuestros propios hermanos. Cuando cada uno de nosotros tenemos el deber de llevar y hablar del amor de Dios a esas personas que más lo necesitan. Seamos nosotros esos medios, no para apedrear, sino para anunciar la misericordia, el amor y la ternura de Dios. Porque a eso es lo que Dios nos ha llamado, a hablar del amor que Dios nuestro Padre nos tiene a cada uno de nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.